Bien, vamos a intentar ahora conectarnos con el ingeniero José Israel Cuello. Buenos días, ingeniero. ¿Puede escucharnos ahora? ¿Sí? Bien. ¿Nos escucha bien, ingeniero Cuello, por favor? Sí. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Sí, Sí. Bien. no oigo nada. ¿No lo oye? Está bien, entonces. Vamos a ver. Ahora oigo. No lo oye. No lo oye. Bueno, Oigo algo, ya oigo. no lo puede, No nos puede escuchar entonces. No podemos habilitar el audio del canal entonces. Yo te estoy oyendo ahora. Usted me escucha. Usted me escucha. Está bien. Está bien. Bueno, Así no se puede trabajar. está bien. Está bien. Ya te estoy. Bien, ¿me escucha entonces, ingeniero. Sí, Muy bien. Entonces vamos a comenzar entonces con los temas del día de hoy, disculpando los inconvenientes, ingeniero, que son de las cosas que no escapan un poco a nuestro control con la tecnología, sus innovaciones. si fuera un Cuanto al poco. menú de temas del día de hoy, ingeniero, que tenemos: salarios y retiros, pensiones y jubilaciones. Es natural que el gobierno, con todo derecho, haga una depuración del personal empleado del Estado. Acumulado durante 16 años de poder perverista, pero que por encima de todo eso ha adquirido derechos inalienables que no se pueden desconocer. Por otra parte, el gobierno debe entender que la lealtad de la mayoría de esos que ellos van a emplear, que no es empleomanía, sino manía de empleo, no son leales al partido ni leales a ideas, sino leales al empleo. Y sustituyen a los que los nombra, que son tan leales al empleo como los que van a poner. Pero no se pueden desconocer los derechos de quien ha trabajado o ha tenido un empleo durante un tiempo determinado. O sea, admitiendo que el Estado tiene derecho a cambiar los empleados, debe tener compasión con los que está sacando y que no van a ser desleales a ellos, porque son leales a su trabajo, a su sueldo más bien. Al mismo tiempo es necesario ajustar las pensiones y las jubilaciones, porque en la corrida del valor de la moneda va en detrimento de su capacidad de compra. Cuando se ajustaron por última vez los salarios mínimos de los jubilados y pensionados, tengo entendido que se ajustaron a 5,000 pesos como mínimo. Si ahora se ajustaran a 6,000, eso sería un 20%, que no es gran cosa. Para el que recibe 5,000 pesos, recibir 6,000 es importante. Y para el Estado un 20% de esos aumentos es también importante. Pero son cosas necesarias porque no se puede vivir de espaldas a las necesidades de la gente. En el mismo sentido, esta semana se hizo un desalojo en los farallones de la próximos a la avenida que va al aeropuerto y al este, La ecológica. sin tener en cuenta las necesidades de esas personas que se habían refugiado en esas zonas tan precarias. El Ministerio de Medio Ambiente tiene el deber de preservar el medio ambiente y de mantener las zonas protegidas, las zonas reservadas adecuadamente. Pero no puede lanzar a la calle a la gente de esa manera. Nada justifica que se lance a la intemperie a gente que vivía de una manera tan precaria. Son notas sobre el comportamiento de un nuevo gobierno
sobre el cual naturalmente hay que pensar que quienes votaron en su favor se hacen ilusiones de comportamiento que no se corresponden con lo que está pasando en esos aspectos. Sí. Otro tema importante y que tiene relación también con esa situación de miseria y necesidades que hay que conjugar el manejo de las cosas públicas es la proyección que tiene la planta de distribución de gas en Licey, que lleva 11 o 12 muertos ya, y hay unos cuantos destrozados que necesariamente van a morir. Pero aquí en Santo Domingo se ha creado una situación por la evolución en el consumo de combustibles en el país, en que entre dos calles de insignes trujillistas, entre la Francisco Pras Ramírez y la Luis F. Tomén, en la proximidad de la oficina principal del VHD en Santo Domingo, hay una estación de gas que cruza de calle a calle y que ha convertido el cruce por la bomba como un cruce de retorno al mismo tiempo. Eso es consecuencia de que la sustitución del carbón por el gas natural, por el gas licuado de petróleo, se ha extendido al uso también del gas natural, tanto para cocina como para vehículos. Y la precariedad en el uso de ese combustible es tal que usted puede ver en la frontera misma de dos barrios de nivel social alto, en la frontera misma de La Esperilla y La Julia, en las proximidades de la Universidad Católica de Santo Domingo. Todas las mañanas temprano se estaciona una camioneta, de esas que le dicen plataneras, que vende productos frescos, pero además vende desayuno y al mediodía comida, que se cocina en la camioneta. El tanque de gas que utiliza esa camioneta es el mismo tanque que se utiliza para cocinar, ahí in situ. Sí. Se desconecta y se pone en la otra cosa. Ingeniero, ¿qué dice? Cuando el hombre se va para su casa no termina el trabajo del tanque. No sé dónde vive, no le he preguntado, pero sí sé que eso lo he preguntado porque la curiosidad invita a hacerlo. Él coge el tanque y lo sube a su casa, que está en un edificio de 3 pisos, de sus modestos hechos precariamente, porque es el gas de cocina de su casa, con lo que va a ser su cena. De manera que el tanquecito de gas tiene 3 trabajos. Es la cocina de su casa, es la cocina del negocio y es el gas de la camioneta. Ingeniero. Ay, cónchale. No, que precisamente... De manera que la precariedad en ese servicio no se escucha. Sí, sí. La precariedad en ese servicio demuestra hasta qué punto se ha trivializado el empleo de esos combustibles y hasta qué punto puede explotar el país por cualquier sitio. De manera que lo que pasó en Licey, próximo a Licey al Medio, es una muestra de lo que puede pasar en cualquier sitio de cualquier ciudad de este país, como consecuencia de una evolución en el uso de combustibles sin que se haya evolucionado la regulación de su uso, de su empleo. Volvemos a otros temas. Sí. En el caso del sistema eléctrico, el petróleo sigue defendiendo su derecho a participar en el mercado mundial. Ayer escuchamos un tema, al final de la tarde se hizo público que se autorizó una exploración para búsqueda de petróleo en la República Dominicana.
Si esa búsqueda de petróleo en la República Dominicana se va a producir con inversión pura extranjera, bueno, que busquen lo que sea, pero el mundo ha vivido 2 siglos de empleo de petróleo y está saliendo del empleo de petróleo. Creo que es tarde para que la República Dominicana haga exploraciones en ese sentido. La industria del petróleo le ha hecho un daño a la humanidad que no es reversible a corto plazo. El calentamiento global está transformando la vida de todos los seres humanos en el mundo entero. Y usted tiene razón, las doctor, industrias petroleras siguen sembrando ilusiones a las cuales el país no debe hacerle caso. No hay que entender que cualquier inversión extranjera debe acogerse, pero el país debe dirigir su interés hacia lo que se va a convertir, se está convirtiendo ya en el paradigma para el empleo de la energía racionalmente concebida. Una empresa muy importante de España está haciendo una instalación en Andalucía ya para 1000 megavatios a base de producción de hidrógeno que ellos mismos van a generar, van a producir por descomposición del agua salada. La República Dominicana debe entender y debe inducir hacia el establecimiento de inversiones de ese tipo en el país. El petróleo es un anacronismo que le ha hecho daño a la humanidad. Hay que pensar que es de Venezuela hoy, que consolidó toda su riqueza alrededor del petróleo, dilapidó la riqueza alrededor que generó el petróleo y hoy no tiene petróleo en explotación prácticamente. Claro, se podrá decir que sus gobernantes son malos y es verdad, porque en sus manos se desplomó el negocio y no se ha desplomado en el mundo entero. Al contrario, lamentablemente no se ha desplomado en el mundo entero. Pero si se quiere orientar el desarrollo dominicano, es necesario que se llame a un concurso para compra y suministro de energía que conlleve una modernización en el empleo de los materiales combustibles que van a generar la energía. Como pasó con el único proceso de ese tipo virtuoso que ha hecho el país, que fue cuando AES ganó un concurso de producción energética que ha sido muy saludable para el país porque ha contribuido al empleo del gas natural en la producción energética dominicana. No es que inmediatamente haya que comenzar a hacer inversiones para transformar a Punta Catalina, pero eso será una mancha eterna que tendrán los PLDistas en el alma, porque dirigiendo el país lo dirigieron por mal camino a un enchivadero de producción energética que va a implicar nuevas y grandes inversiones próximamente, que no era necesario dejar para después, ni necesario era invertir tanto dinero para producir una energía que se podía producir con menos dinero. Adelante, José. Quiero hacer un paréntesis y pedirte un favor. Tú conoces el talento de Mercader como pintor y como caricaturista, pero él le da un sentido político a las cosas que a veces uno logra penetrar. Te voy a poner en pantalla El Caribe de hoy, una caricatura que estás viendo de Mercader. Y dice así: business, un cambio de reversa como la librería Santiago. Entonces aparece una casa de 2 pisos, que en el segundo piso dice Alianza Cibaeña y en el primer piso dice Kentucky Fried Chicken. Librería Santiago fue una librería familiar que además era una academia en Santiago. ¿Qué significado tiene esa caricatura y esa persona, si la puedes identificar? No he Ese visto es el Caribe esa de hoy. situación en Santiago. Sí vi
el Kentucky, donde tuvo la librería Santiago muchos años. Lamentablemente las librerías van en decadencia en el mundo y el que no se moderniza pues no se mantiene. Y arriba no sabía que tuviera la Alianza Cibaeña, cosa de que me alegro, porque por lo menos queda la huella de la lectura en la zona donde se formó tanta gente. Allí estuvo la Academia Santiago bajo la dirección de papá desde el año 33 que se formó hasta el año 57 que nos mudamos a Santo Domingo. Y luego siguió bajo la dirección del profesor Oreix muchos años, de mi hermana Maricusa, de mi hermano Tony, hasta que se cerró. Pero otros son los dueños de ese edificio y ellos tienen derecho a hacer lo que quieran con ellos. Esa decadencia de la zona más importante que fue de Santiago en una época es común a la decadencia de la calle El Conde en Santo Domingo y ni hablar de la avenida Mella en Santo Domingo. Es un problema de si los ayuntamientos privilegian los nuevos barrios o privilegian o le dan su espacio, no hay que privilegiar nada, le dan su espacio al mantenimiento de lo que son las zonas en que crecieron las ciudades y crecieron los ciudadanos que componen las ciudades. No conozco esa caricatura, no la entiendo bien por este medio, trataré de verla. Que dijo un periodista. Corte el audio aquí abajo. Él me está oyendo. Lo voy ahora. Ahora sí. Parece que está relacionada con una frase que dijo un periodista en estos días, que dijo, el cambio también es, no, la reversa también es un cambio. Parece que una frase irónica con respecto al cambio político. Pero, no, es que hay una canción de Juan Luis Guerra que dice, y la guagua va en reversa. Bien, vamos a aprovechar, José, el pronunciamiento del Papa Francisco. ¿Qué opinión tú opinas? ¿Qué tienes? Bueno, yo entiendo que el Papa Francisco ha evolucionado en el manejo de un tema muy, muy espinoso que acumuló la Iglesia Católica desde el mismo momento en que impuso una relación contra natura para la participación en el oficio religioso. Desde que la Iglesia Católica impuso el celibato como condición para ser sacerdote y para oficiar los sacramentos, hizo, no conscientemente, claro, que la Iglesia se convirtiera en un refugio de seres que no tenían una definición sexual clara. Y de más en más, esa definición sexual se estableció dentro de la Iglesia. No es que la Iglesia propiciara eso conscientemente, pero facilitó, a mi entender, y por la experiencia que uno tiene en la vida diaria, todos tuvimos compañeros con indefiniciones sexuales y por lo general conducía eso a una equívoca vocación religiosa. No es que todos los sacerdotes fueran sacerdotes porque tenían indefiniciones sexuales, pero los que tenían indefiniciones sexuales de más en más concurrían a resolverla a base de la castidad. Y la castidad no es un hecho natural. La castidad es una anomalía que cuesta mucho esfuerzo mantenerla. En definitiva, terminaban definiéndose en esa sexualidad. Si alguien tiene experiencia en el conocimiento de eso, es el Papa Francisco, porque ha hecho un ejercicio de su misión religiosa desde las plantas más bajas de la Iglesia hasta los niveles más altos, y sabe por su experiencia, más que yo y más que tú, que no hemos sido parte de ese mundo
estrechamente como él, sabe más la realidad de esos comportamientos. Bien. José, otro tema. Él, naturalmente, ya como papa, ha tenido que arbitrar situaciones más complicadas. Y una de las más importantes que tuvo que arbitrar fue la del nuncio que estaba aquí, el polaco, que era un pederasta. Porque una cosa es la sexualidad que se puede mantener por mutuo acuerdo entre dos personas del mismo sexo. Y otra cosa es la violencia que se ejerce sobre seres no definidos sexualmente, a los cuales se les confunde con un comportamiento anómalo de una persona mayor, a la cual, como hecho natural, se respeta, y la cual confunde y conduce a un ejercicio sexual que no es la tendencia natural del individuo. Quisiera que corte el audio. Que quisiera que trates hoy. En 2 semanas, Estados Unidos tendrá elecciones. Tú has tratado el tema en varias ocasiones, pero hoy quisiéramos que tú nos ayudes a definir qué tú esperas si gana Biden en Estados Unidos con respecto a todas esas organizaciones como la OTAN, la ONU, la Organización Mundial de Comercio, los tratados bilaterales, el Acuerdo de París, la política de desarme Irán, migración, Cuba, Haití, República Dominicana y hasta Rusia y China. ¿Tú esperas un cambio radical o el sistema obliga a los presidentes a seguir ciertas normas? Por ejemplo, este nos sorprendió que no hizo ninguna guerra. Pero Biden no tiene derecho a hacer guerra. No es hacer guerra que suben los presidentes. Tú dices que te sorprendió Trump porque no hizo guerra. Biden no ha sido presidente de Estados Unidos. Yo creo que Biden administrará ese estado, Biden en lo posible, vamos a decir, frente al tollo que ha creado el señor Trump, que es un hombre desquiciado, evidentemente, frente al desorden que ha hecho, pues naturalmente Estados Unidos tiene que buscar un aliviadero para salir de esto. Antes lo intentó con una candidatura que no era viable, que era la de Hillary Clinton, no porque fuera mujer, sino porque no era la adecuada. Y ahora los demócratas presentan como candidato a un hombre ya anciano, probablemente sería el presidente más viejo que se juramentaría en Estados Unidos, por encima de Trump, que ya tenía el récord. Y es una mala seña que Estados Unidos no genere entre sus jóvenes opciones presidenciables. Ya una opción anciana de Trump va a sustituirse o eventualmente va a sustituirse por una opción tan anciana o más anciana que Trump de Biden, que no tiene mucho en la bola, por cierto. De manera que será un administrador pasivo, sin grandes luces. Pero todas esas instituciones que tú mencionaste son instituciones creadas por los americanos. Los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial surgió la Organización de las Naciones Unidas. Y derivadas de ella y de los deseos y aceptaciones norteamericanas, se desarrolló todo un orden internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todos los etcétera habidos y por haber. De manera que un presidente tranquilo va a mantener ese orden establecido por ellos, con algunos ajustes. Trump no, Trump hace un desorden, porque ¿quién estableció las relaciones de Estados Unidos con China? La estableció un régimen no solamente norteamericano, sino republicano. Fue el señor Nixon y el señor Kissinger los que tomaron esa decisión de acercarse a China, que fue una decisión saludable por los efectos, porque el hecho de que China haya incorporado a la vida civilizada una cantidad que ya supera los 400 millones de personas, a una vida no solamente civilizada, sino incluso de cierta abundancia, eso no le hace daño a nadie, eso le hace mucho bien a la humanidad.
y la cantidad de universidades que se han generado ahí, la cantidad de jóvenes que se han graduado en todas las universidades del mundo para volver a China, le hace bien al mundo. Eso no es reversible, ni sería una barbaridad intentar revertirlo, como en algunos momentos ha planteado el señor Trump. De manera pues que Biden hará un gobierno tranquilo, conservador, que trate de emparejar las situaciones desordenadas que ha creado este señor. No sé cómo puede orientarse hacia América Latina, donde se le han creado varios focos de izquierdismo trasnochado con los cuales debe convivir. Y cómo hará con Cuba, donde uno tras otro los gobernantes norteamericanos han fracasado. Creo que 12 presidentes ha habido en Estados Unidos, 10 o 12 presidentes norteamericanos, ninguno de los cuales ha encontrado la forma de llegar a un modus vivendi con Cuba que permita el desarrollo de Cuba y de una armonía entre los dos países. Realmente he dicho y reitero que la única conquista irreversible de la Revolución Cubana es la conquista de la Florida. De manera que lo que ha pasado es que Cuba está gobernando en la Florida y Estados Unidos ha dejado de estar gobernando en Cuba, salvo en la zona de Guantánamo, donde tiene su prisión más exquisita. Y es una zona donde Estados Unidos ha reservado su capacidad de desconocer paulatinamente los derechos humanos más elementales. Donde tiene presos por años, por décadas, a personas sin someterlo a un juicio, sin hacerle una acusación, simplemente por pura sospecha. Bien. Que algunos de los que han salido ahí luego se han convertido, que han salido de esas cárceles, se han convertido en delincuentes políticos adversos a Estados Unidos. Pero ¿qué puede cultivarse en una iniquidad como esa? El que sale de ahí es natural que salga enemigo de ellos. No es que llegó enemigo de ellos necesariamente, pero se cultivó ahí como enemigo. Porque si usted pasa 20 años desconociendo sus derechos, desconociendo su capacidad de ir a un tribunal sin hacerle una acusación precisa de nada, es natural que usted luche contra eso, aunque sea estrellar la cabeza contra un muro. De manera pues que una de las tareas que tendría el señor Biden sería recoger la antorcha de Obama Bin Laden, del presidente Obama, recoger la antorcha para ir a la búsqueda de un modus vivendi con Cuba que facilita un modus vivendi con los otros países que Cuba de alguna manera estimuló hacia un seguimiento de sus iniciativas sin las luces de Fidel Castro que le permitieron gobernar hasta el último día de su vida. Bien. Vamos a dar las gracias a José. Y quiero decir algo. Generalmente los temas que tratamos con José Israel sería más provechoso, tanto para nosotros como para el público, poderlo discutir. Pero desgraciadamente, nosotros como medios de comunicación tenemos demasiadas dificultades con el tema del Zoom. Inclusive altera nuestro propio carácter y nos irritamos porque es imposible que hayamos logrado que podamos tener un diálogo abierto como si fuera en vivo. Vamos a tener 8 meses en este suplicio y realmente nos acortan los temas, nos limitan los debates y perdemos mucho tiempo en las conexiones. Vamos a ver si esto pasa algún día, porque la verdad es que muchos temas se están quedando. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento.